Bueno, mi charla voy a ser lo más sintético posible. Yo tenía preparado un PowerPoint, pero para comprimir aún más la charla voy a prescindir de él. En lo que se refiere a salud mental y medidas de seguridad, voy a hacer referencia a dos casos de la provincia de Río Negro, en especial una discusión de competencias negativas en cuanto al control de las medidas de seguridad impuestas por el artículo 34, inciso 1 del Código Penal, que, según entiendo yo, a partir de las resoluciones del Superior Tribunal, se genera una confusión en cuanto a las asignaciones de competencia, porque son dos precedentes que corresponden al año 2016 y, en principio, parecen contradictorias más allá de las particularidades de cada caso, ¿no? Y esta confusión en realidad no hace más que agravar, digamos, el estado de vulnerabilidad de una persona con discapacidad psicosocial que está vinculada a un proceso penal, en clara contradicción con normas convencionales y constitucionales, ¿no? Previo a entrar a hablar sobre lo que son los dos casos de la provincia, que quiero hacer una breve referencia a los casos que ya todos conocemos de la Corte, como Fano, Cano, RMJ, Antuña, que significaron ciertamente un avance en el reconocimiento de derechos para las personas con discapacidad psicosocial, donde tenemos, por ejemplo, los principios de proporcionalidad o de fijación temporal máxima de la implementación de una medida de seguridad, la necesidad de que estas personas cuenten con un proceso rápido, expeditivo, que tengan un control, un seguimiento constante y permanente. Y fundamentalmente, quizás en el precedente de RMJ queda claro que, bueno, en lo que a competencia se refiere, desde el punto de vista territorial por lo menos, ha sido receptado sin mayores hesitaciones que el juez competente, que debe entender, en el caso de una persona con discapacidad, es el que está en el lugar donde se encuentra el afectado, ¿no? Pero, de todas formas, persiste, más allá de que este principio obviamente redunda en un mayor beneficio para la persona afectada y una mayor economía procesal y celeridad en cuanto a la tramitación de las peticiones que pueda hacer la persona. Claramente todavía hay mucha confusión, aunque no tanta quizás últimamente, respecto del fallo que voy a mencionar si llego con el tiempo, en Río Negro, pero aún persiste mucha confusión respecto de cuál es el juez o la jueza competente que tiene que controlar esa medida de seguridad, ¿no? En el caso particular de Río Negro tenemos dos precedentes, que es el de Painefil y el de Rodríguez, donde esta discusión se da entre juezas de familia y jueces penales. ¿Puedes repetir el nombre de Rodríguez y el otro? Painefil. Tengo los datos, bueno, eso lo van a haber puesto en PowerPoint, porque tenía el número de expediente y todos los datos, pero se los puedo mandar por mail. Perfecto. En el primero de los casos, en el precedente de Painefil, lo que por entonces tenía el nombre de Cámara del Crimen, ya que hace poco más de un año entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, la Cámara del Crimen decide sobreseerlo a esta persona y remite los antecedentes del informe del cuerpo médico forense al juzgado de familia que por turno corresponda para que, evalúe la situación de salud de Painefil, ¿no? Realizado el sorteo, cae en el juzgado de familia número 9. El juzgado de familia número 9 en principio acepta la remisión de la causa y decide librar oficio al equipo de salud de la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, que en nuestro caso sería el Hospital Zonal de Bariloche, solicitando que tenga bien informar respecto de la estrategia que se podría implementar en pos de un resguardo de salud de Painefil, ¿no? Y en todo caso, si lo considera pertinente y si se prevé una internación involuntaria, que actúe conforme a las previsiones del artículo 20, 21 y concordantes de la Ley 26657. Bueno, el Hospital Zonal informa al juzgado que son optimistas, digamos, en cuanto al progreso que puede tener esta persona, siempre y cuando se siga las instrucciones, digamos, del equipo de salud, que básicamente era ir a un control en neurología, ir a un control en
digamos, periódico con terapia psicológica específica y una reinserción a la escuela de oficios, ¿no? Bueno, hasta ahí estaba todo bien, hasta que poco tiempo después, un mes después, el hospital le informa al juzgado que bueno, Painefil no iba a nada de lo que se había comprometido, por lo cual la jueza decide excusarse de seguir entendiendo en este expediente, ¿no? Y decide devolver todos los antecedentes a la Cámara del Crimen. Obviamente la Cámara rechaza esta acusación, más allá de que a mi criterio obviamente resulta bastante extemporánea la excusación en la competencia. Se remite al Superior Tribunal de Justicia, muy sintéticamente. El Superior Tribunal de Justicia sigue el lineamiento que en su momento dictó la Procuración General, porque advierte que en este caso en particular, en realidad, técnicamente no se había dictado una medida de seguridad, sino que se lo sobreseyó a Painefil y remitió copias del informe del cuerpo médico forense al juzgado de familia a los fines que estime correspondan. Entonces, lo que dice el Superior Tribunal de Justicia es que, si bien el artículo 23 de la Ley de Salud Mental no excluye el supuesto previsto por el artículo 34, inciso 1 del Código Penal, lo cierto es que esta posible juxtaposición de competencia civil y penal se resuelve excluyendo a este último, ¿no?, al fuero penal, por aplicación del principio nulo in crimen sine culpa. Por lo cual, al haber sido sobreseído Painefil, cesó cualquier tipo de competencia de la Cámara del Crimen, por lo tanto la jueza de familia tuvo que asumir la competencia de alguna manera. Por otra parte, tenemos el caso Rodríguez, que es del mismo año, solo que con muy escaso tiempo de diferencia. Rodríguez es el segundo precedente, donde por aquel entonces, lo que se conocía como el juzgado de instrucción, decide sobreseer a Rodríguez, un homicidio agravado, pero decide imponer una medida de seguridad que no tenía plazo, con lo cual estaba internado en el Hospital Zonal con una custodia policial permanente, ¿no? Al procederse al sorteo de esta causa, se radica en el juzgado de familia número 7, donde la jueza rechaza esta remisión y sostiene, entre algunas cuestiones, que el juzgado de familia no es competente para entender en este tipo de materias, porque tendría que estar considerando aplicar una ley penal. Por otra parte, dice que se tienen que respetar las garantías de la defensa en juicio, de un debido proceso, y también considera que, bueno, lógicamente son mucho más estrictas las condiciones para internar involuntariamente a alguien, y en definitiva, a grandes rasgos, lo que señala es que no sería ella quien convalidara una medida que, según su criterio, es ilegal o contrario a los estándares vigentes, ¿no? Dentro de esta causa, bueno, la Defensoría de Menores adhiere a la resolución de la jueza de familia. El agente fiscal sostiene que en realidad esa de aplicación del precedente de Painefil, que decía que el juez de familia era el competente para entender. La cuestión es que al llegar al Superior Tribunal de Justicia se resuelve en función de la competencia del juez penal, sin mayores fundamentos, aunque digamos relevantes, sino simplemente en la razón de que está en mejores condiciones de controlar una medida de seguridad del propio juez penal que la impuso, ¿no? Aquí es donde surge la primera crítica, obviamente, que debemos hacer en relación a estos dos precedentes, que es la ausencia, digamos, de un criterio unificado respecto de la asignación de competencias. Y creo que, más allá de la implementación actual del Código Procesal Penal, que en el artículo 221 y artículo 41, si mal no recuerdo, o 42, se consigna que específicamente ahora deben remitirse los antecedentes digamos, al juzgado de familia, todavía persiste cierta confusión respecto de esta situación, ¿no? Creo que el gran acierto del precedente Painefil fue que efectivamente se dispuso, digamos, que el juzgado competente era el fuero de familia, ¿no? Lo cual redunda en un mayor beneficio para la persona internada involuntariamente, por cuanto dispone de otras garantías, ¿no? Dispone del abogado del artículo 22 de la Ley de Salud Mental, y bueno, más allá de que quizás es un criterio que es de sentido común y lo conocemos todos, que no tiene la misma formación un juez de familia que un juez penal, ¿no?
que son otras, o por lo menos a grandes rasgos. Creo que por su parte el gran desacierto de este presidente Painefil es haber resuelto quizás la cuestión de la competencia únicamente basado en un principio penal, ¿no? Que es el de nullum crimen sine culpa, cuando en realidad lo que debió haber hecho, según mi modesto criterio, es haber por lo menos mencionado al modelo social de la discapacidad, ¿no? Con todo lo que esto conlleva. Y si bien en el precedente Rodríguez tenemos a la jueza de familia que se excusa de entender, digamos, no comparto esta postura, pero digamos, acertadamente por lo menos hace referencia a que se deben implementar mayores garantías a una persona que está con discapacidad psicosocial vinculada a un proceso penal, ¿no? Pero creo que aquí la clave es tratar de interpretar la aplicación de la norma penal en función de los nuevos paradigmas vigentes, ¿no? Que Thomas Kuhn, que es un epistemólogo estadounidense que deben conocer, refiere que es un modelo de problemas y soluciones en razón de un conjunto de disciplinas científicas que sean como válidas por determinado momento histórico, ¿no? Esos paradigmas, digamos, como es el modelo social, obviamente no se sucede linealmente uno a otro, como sucede, por ejemplo, con el modelo de prescindencia o el modelo rehabilitador, donde, como ustedes ya deben saber, el modelo de prescindencia se considera a la persona con discapacidad como como algo que debe ser desechado porque no es útil a la sociedad, digamos, ¿no? Fundamentalmente en la antigüedad. Y el artículo 34 se relaciona quizás más a un modelo rehabilitador. Pero normativamente, el paradigma que se encuentra vigente en la actualidad es el del modelo social, cuyos principios están establecidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y están cristalizados a través de la Ley Nacional de Salud Mental y el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Creo que en cierta manera lo que debemos hacer los defensores es tratar de que ese principio normativo que se encuentra vigente trasladarlo a la práctica, ¿no? Porque en definitiva aún subsisten muchas prácticas digamos que son contrarias a los estándares vigentes, ¿no? En el modelo social tenemos un sujeto de derechos, se exige una intervención de tipos interdisciplinarios, se reconocen derechos y garantías a la persona afectada y obviamente hay una fuerte restricción a las internaciones involuntarias. Con lo cual, digamos, el modelo social en el cual el sujeto de derecho es reconocido como una persona que se tiene que reinsertar en la sociedad, aunque no me gusta usar esta palabra, no sé qué otra palabra usar, incluir, ¿no? Porque en realidad es una cuestión referida a la sociedad, las barreras que le impone la sociedad a una persona con discapacidad, ¿no? Mientras que en el ámbito penal, digamos, la postura de los actores penales es quizás más estática y no tan proclive a los cambios, ¿no? Y a los nuevos paradigmas. Como se suele decir, este nuevo paradigma, no tan nuevo quizás, nos lleva a pensar en el traspaso del criterio de peligrosidad en realidad a un criterio de capacidad y de inclusión en lugar de exclusión, ¿no? Y en este sentido, creo que la finalidad, digamos, de lo que es el criterio peligrosista es simplemente el de segregación, ¿no? El de identificación de personas para segregar. Entonces, por ahí, bueno, quizás alguien me podría decir, bueno, Facundo, es un poco exagerado decir que un juez penal quiere segregar personas. Bueno, pongámosle que en realidad la finalidad de la excusa, o el argumento que se suele utilizar para implementar medidas de seguridad es esta rehabilitación, ¿no? O que es terapéutico. Bueno, si es terapéutico, entonces tenemos que aplicar la Ley Nacional de Salud Mental. Por lo menos eso es lo que opino yo. Y respecto de lo que es el comité de las personas con discapacidad, también curiosamente previsto en el artículo 34 de la Convención, siempre se ha expedido en contra de las medidas de seguridad por vulnerar no solo el debido proceso legal, sino porque además coactivamente se obliga a alguien a realizar determinado tratamiento terapéutico, entre comillas, en contra de su voluntad, ¿no? Y en este sentido, el comité, en relación a lo que es la situación de Argentina, se expidió remitiéndose al informe del 18 de mayo de 2017 del Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria,
donde consignó, entre otras cuestiones, una fuerte preocupación respecto a estas internaciones indefinidas y la aplicación de este criterio peligrosista, y hace una serie de recomendaciones al Estado argentino que, bueno, yo me tomo el atrevimiento de resumirlo en 4 puntos solamente, que es la eliminación de las medidas de seguridad, el relevamiento de las cantidades de personas internadas por medidas de seguridad, lo cual para mí es fundamental, implementar dispositivos adecuados dentro de las unidades penales para el debido tratamiento de salud de estas personas, y también, por supuesto, transformar los dispositivos vigentes, digamos, que tienen por objetivo finalidad del encierro a uno de reinserción o inserción comunitaria, ¿no? Considero que esta omisión al modelo social de discapacidad redunda en un agravamiento de la situación de vulnerabilidad, y ya voy terminando, en cuanto a que quizás, más allá de que a veces, creo yo, esta es una apreciación meramente subjetiva mía, quizás a veces el defensor está pensando si es bueno o no cuestionar la constitucionalidad de ese artículo. Dice, bueno, pero en realidad lo sobreseyeron, pero le imponen una medida de seguridad, capaz que es una mejor opción. Lógicamente, desde mi punto de vista no lo es, por cuanto pueden suceder este tipo de situaciones, como los que contaba la doctora, puede pasar varios años indefinidos privado de su libertad sin haber sido culpable de ningún delito. En el caso particular de la provincia de Río Negro, y ya voy terminando, no existe el órgano de revisión local, lo cual podría ser digamos, una fuerte herramienta para controlar este tipo de medidas, más allá de que se ha solicitado desde la Procuración, desde la Defensoría y desde incluso el Superior Tribunal de Justicia a la Legislatura. Urge crear el órgano de revisión local. También, antes de venir a dar esta charla, estuve averiguando un poco a partir de la reforma del Código Procesal Penal. Muy sintéticamente, los jueces penales, cuando toman una determinación, remiten todos los antecedentes a la oficina judicial para que ésta realice más bien el trabajo administrativo, ¿no? Bueno, en Río Negro no existe ninguna estadística absolutamente de nada en relación a lo que es la cantidad de personas que se encuentran internadas por medidas de seguridad, considerando que este modelo del loco peligroso, entre comillas, ya está por lo menos normativamente superado. Creo que la principal función nuestra debe ser llevarla a la práctica, ¿no? Y exigir, por ejemplo, no sé, en nuestro caso quizás sea la implementación de estadísticas, o que se vea a través de la oficina judicial esta posibilidad. Todas estas cuestiones, digamos, respecto también de la superación de los modelos que venimos hablando, incluso lo menciona el órgano de revisión nacional en el informe del 2016 aprobado durante el 2017, donde también hacen referencia, bueno, no lo voy a leer, pero hace referencia a lo dicho por el comité. Digamos, cualquier argumento para intentar justificar una medida de seguridad se contradice con los estándares vigentes, con lo cual queda claramente digamos, consignado que por lo menos normativamente ya está superado. De todas formas, por lo menos en nuestro caso, voy a contarles una infidencia. Una persona internada hace 4 años en la localidad del Bolsón, si uno le pregunta al juez en el pasillo, bueno, ya es hora de que fue sobreseído, le pusieron una medida de seguridad, ¿por qué no recupera su libertad? Entre nosotros, ¿no? Responde, no, estás loco, se me viene la familia encima, salgo en los medios de comunicación. Entonces es bastante difícil hacer cambiar esa cabeza, porque también ceden mucho ante la presión social y mediática, ¿no? Porque es como muy chocante para algunas personas o para X porcentaje de la sociedad que una persona que cometió un homicidio agravado quede libre luego del sobreseimiento, ¿no? Bueno, tenía algunas cuestiones más para mencionar, pero perdón, no quiero quitarles más tiempo. Muchísimas gracias por su atención.